y estaremos hablando el tema, el Dios no conocido. Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie del areópago, el areópago no era otra cosa más que una colina donde se sentaba un concilio de jueces para poder dictaminar en ciertos casos que se tenían que observar en los tiempos que el apóstol Pablo estaba en Atenas. Entonces véalo como un concilio donde se juzgaba. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de este concilio, dijo: varones atenienses, oiga, en todo observo que sois, ¿qué dijo? Muy religiosos. Vamos a entrar aquí un poquito en lo que la Biblia habla, y habla de religiosidad. ¿Y por qué Pablo estaba expresando estas palabras? Dice, porque pasando, verso 23, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y mire lo que expresa Pablo después de haber visto los altares que tenían los atenienses y llegar a un altar donde había una inscripción que dice: al Dios no conocido. Cuando Pablo encuentra este altar con esta inscripción, dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Lo primero que le quiero enseñar esta tarde a través de la palabra es que el religioso adora a Dios sin conocerle. Le repito una vez más esta frase para que le quede en su mente. Porque cuando una persona es religiosa, piensa que está agradando a Dios, piensa que está adorando a Dios, piensa que está haciendo lo que a Dios le agrada, y mucha gente hace cosas sin conocer realmente a Dios. Y cuando nosotros hacemos cosas para acercarnos a Dios, sacrificios para acercarnos a Dios, nos estamos volviendo religiosos. Algunos de nosotros o algunos de ustedes conocieron lo que es ser religioso. Aquella persona que cuando tenía un problema, tenía alguna petición muy grande, de momento iba a cierto lugar, a cierto altar, o iba a la villa allá en México, o iba a Chalma, o iba con la Virgen del Chorrito, o con la Virgen de la Camarena, la que sea, yo no sé. Y usted iba y hacía una promesa delante de ese ídolo. Y le decía: ¿sabes qué? Virgen del Chorrito, o Virgen María, o lo que se llamara, te voy a prometer que no tomo un año dejo la bebida, por ejemplo. ¿Sí? Y algunos hasta llegaban de rodillas a la villa. No levante la mano, no queremos saber quién era idólatra. ¿Sí? Llegaban de rodillas y ahí se persignaban y hacían todo lo que tenían que hacer, y le decían, ¿verdad? Te prometo un año sin tomar una gota de alcohol. Y sabe que la gente pensaba que al hacer estas mandas o estas promesas estaba agradando a Dios. Les pasaba lo de los atenienses. Adoraban a un Dios que no conocían realmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras a Dios y le conoces, no solamente dejas de beber, sino que toda tu vida es cambiada. Tu vocabulario es cambiado.
Sus pensamientos de usted son cambiados. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor usted estaba dejando de beber por la manda que tenía, por la promesa que tenía, pero apenas pasaba o salía de su casa, miraba a alguien o miraba a una mujer por ahí y ya usted le estaba diciendo no sé qué tanta cosa, y chula, y güerita, chaparrita, ¿dónde vamos? Llévame contigo, etcétera, etcétera. Pero el Señor sí no toma ni una gota de alcohol. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? El religioso adora a Dios sin conocerle. El religioso llega a la iglesia, escucha el sermón, oye todas las promesas del Señor, aparentemente cree lo que se está predicando, pero no hace nada de lo que se está predicando. Y ese religioso es alguien que tiene una fe muerta. Se lo dije hace 8 días y se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando una persona cree que hay un Dios, pero no se arrepiente y su fe no tiene obras, entonces su fe es una fe como la de un demonio. Es una fe muerta, dice el libro de Santiago. Curioso, pero hay cristianos así. Hay cristianos que se están mirando precisamente realmente la clase de relación que están teniendo ahora que estamos viviendo esta pandemia. ¿Por qué? Porque se está descubriendo los verdaderos adoradores. Y se está descubriendo quiénes son religiosos simplemente. No seamos como los atenienses. Adoraban a un Dios sin conocerle. No, amado hermano, usted y yo tenemos que adorar al Señor, pero porque lo conocemos, porque tenemos una relación con Él. Sabemos mucho y lo hemos dicho repetidas veces que una religión nunca es una relación. Una religión es el esfuerzo del hombre por querer agradar a Dios. Y yo le quiero decir esto: ninguna de las cosas que nosotros hagamos va a ser suficiente para tener a Dios contento. Nada. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y necesitamos entonces arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Y cuando nuestros pecados son perdonados, entonces tenemos que vivir una vida nueva. Y si vivimos una vida nueva, entonces usted y yo dejamos de ser religiosos. Aquel religioso que iba a misa los domingos, pero el resto de la semana se comportaba como Don Juan. O a lo mejor estaba en la misma iglesia escuchando al sacerdote, escuchando al cura, ¿verdad? Y mientras el cura estaba diciendo la misa o diciendo el sermón, ¿verdad? Esta persona a lo mejor por acá le estaba echando los firulais a la otra persona del otro lado. Eso es ser un religioso. Aquellos que se conforman con llegar a la iglesia como si dijeran, ok, que me vea el pastor que hoy llegué, para que me ponga palomita, porque si no me ve que llego, de seguro me va a mandar un texto, de seguro me va a hablar, y para quitármelo de encima, mejor que vea que yo llegué. Usted no está para que vea yo que usted llegó. Usted viene aquí porque usted ha conocido que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y venimos aquí porque la palabra nos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos porque se hace una costumbre. Y sabe que el religioso hoy en día dice, no hay problema, yo de acá desde mi casa vía Wi-Fi. Y gracias a Dios por la tecnología. Por favor, no me malinterprete. Estamos ahorita, como se lo dije, transmitiendo este mensaje, ¿verdad? Porque estamos tratando de ayudar a aquellos que están un poco enfermos, a que
pues estén tranquilos y todo aquello, pero una cosa es que algo así me impida quizá estar en un servicio, y la otra es que yo no quiera ya estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque imagínense, si estando en la casa del Señor no hacemos lo que a Él le agrada, menos estando cerca de la casa del Señor. ¿Qué tanto seremos religiosos nosotros? ¿Cuántos religiosos habrá entre nosotros el día de hoy? Quiero decirle que hoy en día, es muy triste decirlo, pero en el cristianismo hay mucha religión. En el cristianismo hay mucha gente que confiesan a Dios, creen en el Señor como lo dice que creen los demonios, pero siguen sin obedecer. Eres un religioso. Estás adorando a un Dios que realmente no conoces, porque si lo conocieras, harías lo que Él dice que tenemos que hacer. Se lo enseñé apenas. Jesús decía esto: si ustedes me aman, la prueba va a ser que guardan mis mandamientos. Entonces, no digas que amas a Dios si no estás obedeciendo los mandamientos. Y si lo dices de labios para afuera, pero como decía Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el corazón de un religioso que puede con su boca, con sus labios, decir muchas cosas muy bonitas, pero su corazón está lejos. Oiga lo que le voy a decir: hay mucha gente que canta muy bonito, pero adora muy mal. ¿Oyó lo que le dije? Hay gente que canta muy bonito, pero adora muy mal. Cantar tiene que ver con talento. Cantar tiene que ver con práctica. Cantar tiene que ver con aprender, inclusive algunas técnicas. Pero adoración no tiene que ver con talento. Adoración tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con la verdad. Y lo que Dios está buscando en su iglesia es gente que adore en espíritu y en verdad. ¿Estamos, amado hermano? Hay mucho religiosismo dentro de la iglesia, hay mucha religiosidad dentro de la iglesia hoy en día. Y le voy a decir algo: se está presentando en muchos lugares a un Jesucristo o a un Dios que no queremos conocer, algunos cristianos. Los atenienses adoraban a un Dios que ellos no conocían. Y los cristianos de hoy en día, escúcheme bien, estamos adorando a un Dios que no queremos conocer. O mejor dicho, algunos no quieren conocer ese Dios. ¿Sabe por qué le digo? Porque hoy en día las iglesias quieren mensajes llenos de prosperidad, mensajes llenos de ternura, mensajes llenos de amor, mensajes llenos de la misericordia y la bondad de Dios, mensajes que te digan: ok, hijo, no te preocupes, cuántas veces ya la has regado, no te preocupes, si la riegas otra vez, levántate, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Ahora escúcheme bien, la Biblia dice bien claro que somos libres, pero no libres como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Usted y yo estamos llamados a la santidad. Es cierto que Dios puede restaurarnos y Dios puede perdonarnos si nosotros fallamos, si nosotros en algún momento nos equivocamos, porque ¿quién de nosotros no se ha equivocado en algún momento en su vida cristiana? Dígame. Todos nos hemos equivocado. Pero la Biblia misma también dice que aquel que es nacido de Dios no peca. Lo dice en la epístola de Juan. Aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Y qué significa cuando dice esto? Significa que no se deleita en pecar. Significa que su hábito no es estar pecando. Significa que no es cada 8 días venir y arrepentirse en el altar porque, ay Señor, otra vez la volví a regar en lo mismo. No. La luz del cristiano tiene que ir como la luz de la aurora. Tenemos que ir en aumento. Si mi vida cristiana no está creciendo,
yo no tengo una relación, yo tengo una religión. ¿Oyó lo que le dije? Si no hay un cambio en mis pensamientos, si no hay un cambio en mis acciones, si no ha habido un cambio, no está habiendo un cambio en mi matrimonio, no está habiendo un cambio en lo que yo hago, entonces yo estoy adorando a un Dios que no conozco. Amén. ¿Cuántos le conocen? ¿Seguros? Amén. Si le conocemos, entonces tenemos nosotros que aceptar, escúcheme bien, el amor de Dios, pero también hay que aceptar su corrección. Amén. Les decía hace un momento que se presenta un Dios en muchas iglesias hoy en día muy permisivo. Se presenta un evangelio muy liberal en muchas iglesias. Le digo algo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Algunos dicen, es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, pastor, para que nos hable de esa manera. Estamos bajo la gracia. Y decía el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Porque donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Entonces eso significa que si estamos en la gracia, estamos en un tiempo para que cada quien haga lo que se le antoje hacer. ¿Qué Dios te han presentado en la iglesia donde tú vas? Se nos presenta una vida cristiana a veces llena de puros éxitos, una vida cristiana llena de muchas situaciones felices. Y yo te voy a decir algo, la vida cristiana tiene muchos éxitos y muchas situaciones felices, pero también tiene muchos retos y muchas pruebas. Ahora, escuche bien. Yo he escuchado muchas veces a la gente decir, ay pastor, es que ser cristiano es bien difícil. ¿Ha oído esto? Es más, algunos lo han dicho, ay, es que ser cristiano de veras es bien difícil, la vida cristiana es dura, es difícil ser cristiano. Te voy a decir esto, dices que es difícil ser cristiano porque adoras a un Dios que no has conocido. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿quién se equivocó? Nosotros cuando decimos que la vida cristiana es difícil, o Jesucristo nuestro Dios cuando dice mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Quién se equivocó? Pregunto. Lo más seguro es que estamos equivocados nosotros. ¿Por qué a la gente se le hace difícil la vida cristiana? ¿Por qué a la gente se le hace difícil decir, ay, es que ser cristiano de veras es bien difícil? Te voy a decir otra vez, porque la gente adora a un Dios que no conoce. Porque cuando tú conoces al verdadero Dios de la Escritura, te das cuenta que puedes decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si tú alguna vez, y yo creo que sí lo has hecho, nadaste en un río, aquí o en México, o en tu pueblito. ¿Cuántos nadaron en un río? Qué bonito nadar en un río, ¿eh? ¿Qué pasa cuando el río, hay ríos muy caudalosos? En Morelos hay un río muy profundo. Algún día que vayamos los jóvenes los voy a llevar. Se llama Las Estacas. Es bien cristalino, bien profundo y el agua está frillita. Pero tiene una corriente muy, muy interesante. ¿Sí? Cuando usted se mete a un río y usted se deja llevar por la corriente, ¿qué sucede?
se va hasta de muertito. Pero ¿qué pasa si usted dice, bueno, yo quiero ir en contra de la corriente? ¿Qué pasa? ¿Lo puede hacer? Se siente bien Juan Camaney y dice, yo lo hago ahorita. Ah, ahí voy. Y agarra y usted ya empieza a darle. ¿Qué sucede cuando usted va en contra de la corriente del río? ¿Alguien lo ha intentado? ¿Qué sucede? Es bien duro. Es bien cansado. Es más, ni avanzas. Entre más corriente tenga el río, menos tú avanzas. Al contrario, te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y lo único que tú estás ahí, ay, qué difícil es la vida cristiana. Ay, es bien difícil ser cristiano. Ay, no puedo con los mandamientos de Dios. Ay, no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque vas en contra de la corriente. Por eso no puedes. Cuando te metas al río del Espíritu Santo de Dios y te dejes llevar por sus olas, entonces la vida cristiana se va a hacer una vida, como dijo Jesucristo, ligera y fácil. Porque el mismo Espíritu Santo te va a ayudar en cada momento a seguir adelante. ¿Está conmigo? Entonces al religioso la vida cristiana se le hace difícil. Porque va en contra de la corriente. Porque oye la palabra del Señor y él quiere seguir haciendo lo que él dice. Porque oye la palabra del Señor y le dicen, mira, en tu casa tienes que comportarte de esta manera, tienes que tratar a tu esposa de esta manera, a tus hijos de esta manera, en la iglesia tienes que ser así, 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 asado. Y en la iglesia también se trata de asistir, de obedecer, se trata de esto, se trata del otro y se trata hasta de dar, como decía mi hermano. Y usted dice, no, yo no. La iglesia está para dar, mejor que me dé a mí. ¿Y sabes qué? La iglesia está para dar. ¿Cuántos dijeron amén? Y ayudar al necesitado. Pero la iglesia no puede dar y ayudar al necesitado si los que necesitamos dar no damos. ¿Cierto? Hay un Dios que la gente no quiere conocer. Hay un Dios que las iglesias no quieren conocer hoy en día. Y yo estuve en mi corazón diciendo, Señor, tengo que predicar esto hoy porque hace 8 días tú hablaste acerca de que la palabra que estamos oyendo es la palabra que nos va a juzgar. Y yo le dije con todo el amor hace 8 días, ¿verdad? Si usted no está dispuesto, como Josué, a decidirse y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, le dije hace 8 días con amor y con respeto y con mucha delicadeza, le dije, si usted no está dispuesto a oír y a obedecer la palabra que estamos predicando, mejor ya no la oiga. Porque entre más palabra usted escucha, más usted se condena. Porque esa misma palabra lo va a juzgar. Jesús un día le dijo a las ciudades de Betsaida y Corazín, y les dijo, ay de ustedes Corazín, ay de ustedes Betsaida, Capernaum, porque si en ustedes se hubiesen hecho los milagros, ¿verdad? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido desde hace mucho tiempo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a Corazín, a Betsaida y a Capernaum? Les estaba diciendo, ¿verdad? El castigo para ustedes va a ser aún mayor que el de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos, escúchame bien, vieron al Hijo de Dios caminar en sus calles. Lo escucharon predicar la palabra de sus propios labios. Lo vieron levantar a los paralíticos, lo vieron abrir los ojos de los ciegos, lo vieron hacer grandes señales y grandes milagros. Y aún así estas ciudades no creyeron. Le voy a decir algo. Muchos de nosotros estamos viendo el poder de Dios,
Acabamos de escuchar un testimonio de la provisión de Dios tremenda. Testimonios que han pasado aquí. El pastor dijo otro testimonio también y podemos pasar toda la tarde diciendo testimonios. Escúchame bien, el problema aquí es no que los contemos, el problema es que tú ya los escuchaste. ¿Lo escuchamos? ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo vamos a empezar a hacer. Si no lo creemos, mi fe es la de un demonio que cree que hay un Dios al que vine a adorar hoy, pero no le conozco, porque no hago lo que Él está diciendo que yo tengo que hacer. Vine hoy como un religioso a ponerme, que me pusieran presente. Ah, llegó el hermano Jorge, presente. Llegó la hermana fulana, presente. No venimos a cumplir con el hombre. Estamos para agradar al Señor, para obedecer sus mandamientos. Y dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. ¿Le seguimos? Hay un Dios que no queremos conocer y es el Dios del que le estoy hablando. Las iglesias de hoy en día están tan, no sé qué palabra usar, pero tan chiqueadas, no sé si decir eso, no sé si entienda esa palabra, tan chipilonas, tan mal acostumbradas, que ya los pastores no podemos predicar una palabra, un poquito de exhortación, porque la gente a veces a mitad de servicio se va y te deja. ¿Sí o no? Yo he batallado muchas veces con el Señor, le digo, Señor, ¿ya quieres que cambie mi manera de predicar? Y todas las veces que le digo al Señor eso, ¿para qué le cuento lo que siento? Porque nunca me ha dejado cambiar mi manera de predicar. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros mensajeros de la verdad. Yo podría, amado hermano, todos los domingos hacer como un testimonio que estaba escuchando de un pastor en Guadalajara, que él fue a visitar una iglesia aquí en Estados Unidos durante estos días, y dice que cuando llegó vinieron sus líderes de la iglesia y le dijeron, pastor, por favor, hable con nuestro pastor, estamos bien afligidos. Y el pastor dijo, pero ¿por qué están afligidos? Se ve que es una iglesia bonita, todo lo tienen, su edificio. ¿Por qué están afligidos? Dice, no, dice es que nuestro pastor cada día quiere que los servicios sean más cortitos. Ya nos dijo, no más de 30 minutos de alabanza y no más de 30 minutos de predicación, 1 hora a lo máximo y nos vamos. Ahora fíjate, y nos pidió a nosotros el grupo de alabanza, dijo, por favor traigan alabanzas pues que sean movidas, que la gente se sienta bien, que la gente entre en ritmo y que les den ganas así de danzar y bailar y cosas así, y pongan las mejores luces, las mejores pantallas, por favor. Y yo a la hora de predicar voy a traer unas historias. Y dice, pastor, estamos de verdad asombrados de lo que nos está pidiendo nuestro pastor. Él quiere que la gente se sienta bien. Ahora le voy a decir algo. La gente se va a sentir bien en la casa de Dios porque es el mejor lugar en el que podemos estar. Pero se va a sentir no por lo que el hombre haga, se va a sentir bien porque la presencia de Dios está aquí. Y la atmósfera de adoración, escúcheme bien, no se conforma por las luces, por las pantallas, por el mejor sonido que tienes. La atmósfera de adoración la hacemos usted y yo. Corazones arrepentidos, corazones que adoran en espíritu y en verdad. Pero qué tristeza que hay siervos del Señor que hoy ya no predican, hoy cuentan historias. Y a veces ni siquiera de la Biblia. 30 minutos llegó, nos contó una historia, nos hizo reír, porque eso sí, decía el hermano, ay, no saben cómo se aventó de chistes y tantas cosas, y dijo un chiste y la gente, ja, 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 ja,
y gritaron y rieron y ¿por qué? Porque es como estar en el cine. Es como estar en un teatro escuchando a un comediante. Ahora, yo no estoy en contra de las sonrisas, hermano. Usted sabe que me gusta ser alegre y me gusta sacarle una sonrisa, y más cuando lo veo así serio como el día de hoy. Así que hoy se miran medio raros porque como traen la capucha, no les veo la sonrisa y siento como que están enojados así. ¿Conoces a Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? Al Dios no conocido. Quiero avanzar. En la Biblia, hermanos, hay un Dios, como le dije al principio, que la gente de hoy en día no quiere conocer. Y es el Dios que me muestra, por ejemplo, el Salmo 6, versículo 1. Y es el Dios que se enoja y es el Dios que se aira. Ese Dios no lo queremos conocer. De verdad, yo me he dado cuenta que hay gente que te puede aceptar cuando le hablas de que Dios es perdonador. Le puedes hablar de que Dios es misericordioso. Le puedes hablar a la gente que Dios es bondadoso, que Dios provee, que Dios es bueno. Y todas estas cosas a la gente le agradan. Pero escúchame bien, hay un Dios en la Biblia que la gente no quiere conocer. Sin embargo, tenemos que conocerlo porque esto es parte de su personalidad. ¿Por qué le digo esto? Es como si usted se fuera a casar, ¿verdad? Y le dijera, ok, te acepto, chaparrita, pero no quiero tu carácter. No, ¿cómo? Esto es parte del carácter de Dios, porque la Biblia enseña que Dios se enoja y Dios se aira. ¿Cuántos sabían eso? ¿Conoce ese Dios? Salmo 6:1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mire qué tremendo. Habla de reprensión, habla de castigo. Y yo he escuchado, ¿verdad?, algunos que dicen, bueno, es que Dios no castiga. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Y luego mira lo que dice en Nahum capítulo 1, versículo 2, por si no te fuera claro lo que acabamos de leer en Salmo. Nahum 1, verso 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Qué tremendo. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este Dios no lo quiero conocer, pastor. No me hable de ese Dios. Que ese sea mi Dios no conocido. Yo te quiero decir que te tengo que mostrar el Dios de amor, pero también te tengo que mostrar al Dios que es fuego consumidor. No te puedo predicar la verdad a medias. Si te predico la verdad a medias, te vas a hacer un cristiano religioso que adora a un Dios que no conoce. Y Dios no viene a buscar religiosos. Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Por una iglesia que está haciendo su voluntad. El Evangelio dice: bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. ¿Haciendo qué? La voluntad del Padre Celestial. Jehová, Dios celoso, Dios vengador, que guarda enojo para sus enemigos. ¿Sabes cómo se hace la gente enemiga de Dios? ¿Alguien se acuerda de lo que dice el texto? Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y este verso me está diciendo que Él guarda enojo para sus enemigos, para aquellos que quieren estar coqueteando con el mundo y también con Dios al mismo tiempo. No, señores, Dios es cosa seria, Dios es celoso.
No podemos nosotros estar con un pie allá afuera y con el otro pie los domingos en la iglesia. Santiago lo dice, no se puede de la misma fuente, ¿verdad?, sacar agua dulce y agua amarga. No, porque a veces con la misma boca con la que bendecimos es la misma boca con la que maldecimos. Y si mi boca está maldiciendo durante la semana, pero bendiciendo el domingo, soy un religioso. Adoro a Dios que no conozco, porque con mis hechos lo estoy negando. Mire otro versículo, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. El mensaje a una de las iglesias de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ahí está, aquellos cristianos, vuelvo a repetirle, que no se deciden. Estás oyendo la palabra, decídete en hacerla. Si no la quieres hacer, ya no la oigas, de verdad, ya no la oigas. Escucha, te lo digo con mucho amor. Usted dice, pastor, ¿usted quién no quiere que escuchemos la palabra? Sí, quiero que usted escuche la palabra, pero que la obedezca. Pero si usted y yo seguimos escuche y escuche mensajes y mensajes y testimonios tras testimonios, mensajes y testimonios tras testimonios, y no obedecemos la palabra, esa misma palabra, como le dije hace 8 días, me va a juzgar. Y no voy a poder decir, señores, que yo no sabía que tú proveías. Señores, que yo no sabía que tú honras a los que te honran. Señores, que yo no sabía que tú venías por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Señor, yo no sabía que tú no venías por tibios. Ahora estás sabiendo que Él no viene por tibios. Él viene por gente decidida. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te voy a vomitar de mi boca. Pastor, ese Dios no lo quiero conocer. ¿Le gusta este Dios? ¿A cuánto les gusta este Dios? Apocalipsis 3:19, a la misma iglesia le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora le estoy poniendo versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento porque la iglesia religiosa de hoy en día ya no quiere que se le hable duro, ya no quiere que se le hable con disciplina, ya no quiere que se le muestre este Dios, porque ese Dios para ellos era el Dios del Antiguo Testamento. Pero hoy en día estamos hablando bajo la gracia de Cristo, y la gracia de Cristo pareciera que nos permite hacer nuestra gadarena gana, y eso es una equivocación. Recuerdo a un joven que me decía, pastor, es que yo no veo a Cristo hablando de esa manera. Le dije, es que no lo conoces. Es que no has leído la palabra lo suficiente para que te des cuenta que ese Cristo, ¿sí? A uno de sus discípulos le dijo en una ocasión, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ese mismo Cristo, en una ocasión una mujer venía y le decía, hey Señor, ayúdame a mi hija porque está atormentada con un demonio. Y la Biblia dice que Jesús ni siquiera le respondió palabra. La gente habla de un Cristo que no conoce. En una ocasión este Cristo se metió al templo porque llegó y se dio cuenta que su casa se había convertido en mercado, se había convertido en cueva de ladrones, y él en celo, enojado, airado, porque Dios es un Dios celoso que le gusta la santidad en su casa, porque la santidad le conviene a su pueblo. Tomó un látigo, ¿verdad? Hizo un azote y dice que comenzó a volcar las mesas de los cambistas, de los vendedores, y les gritó fuertemente y les dijo, ¿saben qué? Mi casa, casa de oración se llama, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ese es el Cristo que está en los evangelios.
El Cristo que en una ocasión a uno de sus discípulos también, fíjate cómo le contestó, ¿eh? Porque le dijo, maestro, ¿y este qué? Porque los venía siguiendo otro discípulo, ¿verdad? Maestro, ¿y este qué? ¿Va a quedar o qué va a pasar con él? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Si yo quiero que este quede a ti. ¿Será Jesús? Sí, como diciendo, ¿qué te importa? La gente adora a un Dios que no conoce, hermanos. Debes entender que Jesús sí vino a mostrarnos el amor del Padre, pero yo te quiero decir que el mismo Jesús, y ahorita te lo voy a demostrar en palabras de Él, más adelante, el mismo Jesús dijo que el que no quiere creer en Él, la ira de Dios está sobre su vida. Ahorita se lo voy a mostrar, pero primero déjeme mostrarle Colosenses capítulo 3, versos 6 al 7. Dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Aquel que no quiere soltar nada, avaro. Porque el que es avaro y no quiere soltar nada dice que es un idólatra. Y te voy a decir algo, si hay un pecado que a Dios le causa abominación es la idolatría. ¿Con esto te sigues animando a no darle al Señor? ¿A seguir reteniendo? Eres un idólatra. Porque eres avaro, amado hermano. El que quiere tener más, el que quiere tener más, el que quiere tener más. Pobres chicas con las que se casen, algunos de ustedes, o si ya están casados, pobre de su esposa, porque a veces el avaro no solamente es avaro con Dios, sino que es avaro hasta con la esposa o con el esposo, porque hay esposos que le tienen que pedir a la esposa para una coca. Honey, ¿me das para una coca? Porque el cheque lo manejan ellas. No estoy diciendo que sea un pecado, hermanos. Estoy hablando de la avaricia. ¿Sí me estoy explicando? Dice ahí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira qué tan desobedientes a veces somos y qué tan ávaros a veces somos. Mi hermano habló de un problema que tenía un hombre en el juzgado, donde probablemente perdía $25,000. A veces tenemos problemas legales o a veces tenemos problemas físicos. Pero ¿qué pasa cuando tienes un problema físico y de repente vas al doctor y le dice, ¿sabe qué, señor Ávila? Sí, hay un problema físico, pero necesita una operación y se puede arreglar, pero la operación le va a costar a usted $60,000 o $60,000, hablando aquí en Estados Unidos. ¿Qué hace la gente? Ok, no hay problema, aunque me endrogue, pero hagan la operación. O cuando vas con el abogado y el abogado te dice, ok, señor Ávila, hay una posibilidad de que podamos nosotros arreglar su problema, pero le va a costar a usted $5,000. ¿Y qué hace usted? ¿Y qué hago yo? Ponemos los $5,000 con tal de que el abogado me ayude a resolver el problema. Porque estoy confiando en las palabras de ¿quién? Del abogado. ¿Por qué a veces con Dios no podemos hacer lo mismo y confiar en su palabra? ¿Sabes por qué? Porque somos religiosos. Porque adoramos otra vez a un Dios que no conocemos. ¿Sí me explico? Por estas cosas,
¿La ira de Dios viene sobre los hijos obedientes? Pregunto, ¿qué tipo de hijos? Entonces no se pregunte por qué las cosas a veces no salen tan bien. Entonces no se pregunte por qué a veces los problemas no se arreglan. Entonces no se pregunte por qué a veces las cosas, ay, es que yo no veo la salida. No ves la salida porque se llama simple y sencillamente religiosidad. Se llama simple y sencillamente desobediencia. Obedeces en lo que tú quieres obedecer. Aquel borrachito prometió 1 año sin tomar, y aparentemente está prometiendo 1 año sin tomar, pero el resto de los pecados, maldecir, desear la mujer del prójimo, robarle al otro y todo aquello, esos pecados no prometió nada, y como no prometió nada lo sigue haciendo. Eso se llama religión. Aquel que quiere obedecer lo que le agrada solamente. Jesús decía estas palabras, y con esas palabras yo voy a terminar. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso le digo y le vuelvo a repetir, de verdad, y es mi deseo que usted sea de los que dicen: quiero seguir escuchando la palabra porque la voy a obedecer. Y no sea de aquellos que digan: mejor ya no escucho la palabra porque cada vez que la escucho y no la quiero obedecer me estoy condenando más. Si ese es tu pensamiento y no la quieres obedecer, de verdad te conviene ya no escuchar. Y como les dije hace 8 días a la mayoría que vinieron, mejor dedícate el resto de tus días que te quedan a pecar, a tratar de disfrutar si puedes disfrutar, porque la ira de Dios te está esperando al final del camino. Y será una ira por toda la eternidad. Es más, te vas a ir y no vas a poder pecar a gusto, porque una vez conociendo la verdad, el mismo Espíritu no te va a dejar pecar a gusto, porque ya conociste lo que es bueno, y aquel que no hace lo bueno le es pecado. ¿Qué nos conviene? Ser hijos obedientes. ¿Qué nos conviene? Dejar a un lado la religiosidad y adorar a un Dios que realmente conocemos. Un Dios que sí es amor, un Dios que sí es compasivo, un Dios que sí es bondadoso, un Dios que sí es misericordioso, un Dios que es provisión para nuestras vidas y que es sanador. Pero que no se me olvide que ese mismo Dios también está diciendo que es un fuego consumidor y que su ira viene sobre los hijos que no quieren obedecer. Quiero que vea este video, por favor. Yo sé que algunos ya lo vieron porque miré que algunos ya lo compartieron, pero esto confirmó que era tiempo de predicarle una vez más esto. Porque estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, donde realmente los que quieren amar a Dios seguirán adelante. De veras. Por eso no me canso de preguntarle y de decirle ese versículo que dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? Qué tremendo, porque la fe de muchos está siendo atacada como no tiene idea. Pero yo espero que si las palabras que le hablé esta tarde no fueron suficientes para sacarlo de la religiosidad en la que quizá usted está cayendo y dejar de adorar a un Dios no conocido, espero que al escuchar las palabras de este pastor que visitó la China, donde predicar la palabra es un delito, donde congregarse no es por miedo al coronavirus, sino que es por miedo a que te arresten y te vayas a la cárcel 3 años como mínimo. Quiero que abras tu corazón en el nombre de Jesús y que te des cuenta que, a diferencia de otras personas, la iglesia de Estados Unidos se ha vuelto muy religiosa. Y yo no sé usted, pero yo no quiero adorar a un Dios que no conozco.
Yo quiero adorar a un Dios que conozco y lo conozco todos los días de mi vida y lo honro todos los días de mi vida, no solamente el domingo que vengo a su casa. Eso se llama relación y no religión. ¿Listos? Finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, well, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Qué grande realidad es esta. Yo le invito a ponernos de pie, por favor. Piense realmente. ¿Adora a un Dios no conocido?
Si adora a un Dios no conocido, su Biblia es un objeto más en su casa. Es un adorno más en su casa. Por eso le dije hace unos días la importancia de amar la verdad. La importancia de memorizar su palabra, porque gracias a Dios tenemos la bendición tremenda de reunirnos públicamente, leer la Biblia sin ningún problema, tener hermosos templos donde reunirnos. Sin embargo, qué tan fácil se nos hace no llegar y cambiar el momento de estar con mi Señor por cualquier vanidad en este mundo. Iglesia, ya no adores a un Dios no conocido. Ya no sigas siendo religioso. Si somos religiosos y viniera algo así como le está pasando a China, ¿cuántos de nosotros realmente llegaríamos a ese lugar para estudiar la palabra por horas? Cuando a mi pastor le estoy exigiendo que ya no predique tan largo, porque yo me tengo que ir porque el partido ya empezó y me lo estoy perdiendo. Toma un minuto, haz conciencia. ¿Estás viviendo una religión o estás viviendo una relación? ¿Estás adorando a un Dios que conoces o estás adorando a un Dios que no conoces? Solamente usted, solamente cada uno de nosotros sabemos, juntamente con Dios, la condición de nuestro corazón.